Bienvenido a The Conversion Show. Soy Javi Pastor y te puedo asegurar que si te quedas aquí, tú también aprenderás a vender. Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio de The Conversion Show, episodio 76, si no me equivoco, que yo con los números no me llevo demasiado bien. Episodio 76 de The Conversion Show, en el que vamos a hablar de la primera persona que deberías de contratar o con la que deberías de colaborar para escalar como copywriter. Hablaremos sobre ello porque es una pregunta que justo me ha llegado por privado en Slack, en nuestra comunidad de Soy Copywriter, que ahora hablaré sobre ello. Y es una pregunta que realmente me han hecho muchas veces. De, oye, Javi, quiero escalar, me veo hasta aquí, estoy hasta aquí ya, ¿qué hago? ¿Quién contrato? ¿Cómo contrato? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Debo contratar? ¿No debo contratar? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar sobre ello largo y tendido para que entiendas mi visión, que por supuesto puede estar equivocada, como siempre, pero mi visión y mi visión particular tras haber recomendado este plan a mucha gente, haberlo visto funcionar más o menos bien. Lo primero, ya que he mencionado Soy Copywriter, comentar que ya tenemos más de 40 personas en la nueva edición, si no recuerdo mal, si las cuentas no me salen mal, más de 40 personas que ya han reservado y otras por lo menos 100 y pico en seguimiento, que tenemos por ahí, tenemos un cuadro de mando donde estamos analizando estos datos. Entonces, si esas personas están dentro, por algo será, yo solo te digo eso, porque hemos preparado un pequeño plan formativo para todas las personas que quieran acceder en la edición de abril, que comenzará a finales de abril, esa nueva edición de Soy Copywriter, y ya hay mucha gente que está entrando, está accediendo, está aprendiendo, está preparándose para esa edición con 2 meses de adelanto, lo que te permite, por supuesto, sacarle mucho más partido a las cosas más importantes del programa, que aparte del contenido, pues son tu tutor, el soporte, sesiones de preguntas y respuestas, sesiones conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú quieres saber cómo puedes reservar esa plaza de forma anticipada y ver los beneficios que tiene, ya sabes que puedes ir a soycopywriter.com y allí encontrarás la lista de espera para apuntarte y te llegará un email con la información para agendar una llamadita y que te expliquen muy bien por qué hay que apuntarse ahora a Soy Copywriter y no dentro de 2-3 meses. Bien, entonces vamos con la pregunta de hoy, tras la cuñita publicitaria, vamos con la pregunta de hoy. Entonces primero, antes de hablar sobre quién contrata primero, quién delegar, hay que entender la diferencia entre subcontratar, colaborar o contratar, digamos, porque es algo básico. Entonces, subcontratar, ¿qué es? Subcontratar sería, tú me contratas a mí un trabajo, a Javi Pastor, y Javi Pastor se lo da a otra persona, a otro copy, y yo simplemente pongo la mano por encima para supervisar mínimamente que ese trabajo se ejecuta. Tú no sabes que yo lo he subcontratado y crees que lo he hecho yo, pero lo ha hecho otra persona. Bueno, es una forma de hacer las cosas. Luego está colaborar. ¿Colaborar qué es? Pues yo soy autónomo, tú eres autónomo, entonces colaboramos. Colaboramos en plan, pues tú me ayudas en algo, pero eres autónomo, yo soy autónomo, tú me pasas una factura y no tenemos ninguna relación laboral establecida con contrato. Y luego por último tenemos contratar, donde sí se establece una relación laboral entre, por ejemplo, yo como empresa y muchos de mis empleados, y entonces esa persona pues ya trabaja para ti las horas que estimes conveniente, la media jornada, la jornada completa, lo que sea, pero forma parte de tu empresa y tiene una relación laboral que siempre es algo más serio, más estable y más a largo plazo. Entonces, estas son las 3 diferencias básicas a la hora de contratar que deberíamos conocer porque tienen poco o nada que ver entre ellas. Y después, otro tema antes de empezar con el tema de a quién contratar es que lo primero, como deber, no debes de contratar a nadie. Absolutamente nadie. Una company of one, como la llama Paul Jarvis en su libro, te dejo el enlace a este libro en javipastor.com/76, es viable. Es decir, una empresa de una persona, ahí tienes a Ben Settle, ahí tienes tenías a Dan Kennedy, que trabajaba con una asistente y con el fax. hay muchos negocios que son una company of one, de una sola persona o de una persona con alguien al lado que le echa una mano. Es totalmente viable y es muy, muy respetable y no es necesario escalar siempre con equipo, escalar con inversión, con no sé cuánto. No es necesario, no es nada necesario y mucha gente, de hecho, a escalar de esta forma lo sepulta en la infelicidad. De hecho, te recomiendo escuchar un episodio en el que hablé sobre escalar, hablé sobre cómo escalar con precio, con equipo, con productos, con servicios complementarios. Te lo dejo en javipastor.com/76 y allí encontrarás la mención a este episodio donde hablo de otras formas de escalar, que no es necesario que siempre estés contratando, delegando o trayendo equipo a tu empresa. No es necesario. Y puede que incluso no sea la receta, te lo digo por experiencia. Entonces, ahí dejo esa reflexión para que sepas que no es necesario, pero que si lo quieres hacer, entonces eso es lo que voy a contarte ahora si te interesa. Ok, y si contrato, si sí quiero hacerlo, quiero escalar, quiero mi equipo, quiero empezar a crear un equipo, ¿qué hago? Primero, lo que no hay que hacer.
coges un trabajo completo, decir, ¿mi problema cuál es? Soy copy, por ejemplo, tengo un montón de trabajo, te me llega un cliente, bueno, pues cojo este cliente y lo subcontrato a otra persona y se lo doy. No, esto no lo recomiendo. No lo recomiendo, ¿por qué? Porque tú tienes un estilo, una forma de hacer las cosas, un proceso de trabajo que probablemente no está documentado. Esto es una realidad, probablemente no está documentado. Entonces, como no está documentado, si tú rebotas en plan para allá el trabajo, lo que va a ocurrir es que esa persona lo va a hacer como esa persona lo suele hacer, que probablemente no va a ser como tú lo sueles hacer. Entonces, tu estándar de calidad, más allá de que sea mejor o peor, no va a ser tu forma de trabajar. Entonces, no es recomendable subcontratar así al bulto, sin proceso y sin nada, tu trabajo. No lo recomiendo. Es mejor, en este caso, de verdad, referirlo, utilizar como un sistema más de afiliado y decirle, mire, yo no lo puedo hacer, pero fulanito sí lo puede hacer, te voy a pasar su contacto. Y a fulanito le dice que le cobras una tarifa de comisión de un 10, un 15, un 20% por poner como tu marca el servicio de esa persona. Y ya está, y así te libras, porque tú dices, yo no pongo la mano en el fuego por fulanito ni por fulanita, pero te paso sus contactos porque son personas de las que tengo buenas referencias y a las que ya le he enviado trabajo antes y la gente ha quedado muy contenta. Y tú cobras por el camino tu comisión y te olvidas. No tienes ninguna responsabilidad. Yo prefiero hacer eso. Me parece más recomendable y me parece mejor que subcontratar sin tener proceso. Ok, esto es lo primero. Y luego, en caso de que quieras delegar, decir, vale, sí, voy a empezar a traer equipo aquí a mi empresa. Entonces, ¿qué perfiles son los primeros? Más allá de lo que siempre comento de la contabilidad, impuestos y todo esto, que lo damos por hecho, yo recomiendo dos. El primero es un asistente virtual con conocimientos básicos de copy. Ahora explicaré por qué. Y el segundo, un copy junior o una copy junior. Es decir, un copy que esté empezando, que esté moldeado, que ya tenga una formación, como por ejemplo soy copywriter, que ya tenga una formación y que puedas ir moldeando a tu gusto, pero que evidentemente tenga la base. Entonces, ¿por qué estos dos perfiles? Vamos a verlo. Primero, ¿por qué el asistente o la asistenta? Porque hay que librarse de cierto tipo de tareas que te sacan del foco, ¿no? Te pones a escribir, te pones a investigar, te pones a trabajar el copy y hay cierto tipo de tareas que de nivel te sacan de ahí, te sacan por completo, te cogen y te sacan por completo de tu tarea más creativa, llamémoslo así, aunque ya sabes lo que opino del tema de la creatividad. Entonces, ese tipo de tareas, ¿cuáles son? Pues son el correo, son enviar facturas, hacer seguimiento de pago, enviar documentos, concretar una cita, responder algunas dudas genéricas sobre el trabajo, el proceso, este tipo de cosas. Entonces, este tipo de cosas las puede hacer un asistente virtual, un asistente que se dedica a eso. Y además, ¿por qué te digo que tengas conocimientos básicos de copy? Porque podría ayudarte en el proceso de trabajo. Hay muchos asistentes virtuales, sobre todo lo he visto en Estados Unidos, que el asistente virtual, como tiene conocimientos de copy, pues lo que hace, por ejemplo, el formulario inicial, se encarga el asistente o la asistenta de enviarlo y de que por lo menos que lo completen por primera vez, se encarga este asistente. También está en las reuniones toma nota de cosas del cliente. Incluso si esta persona aprende bastante sobre tu proceso de trabajo, puede cualificarte los clientes haciendo... te mandan un presupuesto, una petición de presupuesto, pues la persona que llama primero 15 minutitos y cualifica a ese lead. Entonces, todo este tipo de cosas también pondría entrevistar a los clientes del cliente para la investigación, que te dejo también un episodio sobre esto en javipastor.com/76, donde hablé de cómo investigar entrevistando a los clientes de tu cliente. Entonces, podría hacer esto y muchas otras cosas, y podría ocuparte tanto el perfil de asistencia como un perfil de copy junior más o menos. Pero sé que este perfil a veces es complicado, pero sería muy interesante. Aunque no haga todo, pero si te hace 4 cositas de copy, no escribir, no te hablo de escribir, sino del proceso inicial de investigación y el proceso de trabajo con el cliente, te estaría librando quizás de un 25 o un 30% del proyecto, que si tienes 4 proyectos al mes, te permitirá coger otro más. Entonces, estamos hablando de poder coger un 25% más de proyectos al mes, que es mucho si lo cuentas al año. Entonces, eso por ahí, ese es el primer perfil. Y luego el segundo perfil del copy junior, ¿por qué? Porque el copy junior tiene que aprender a trabajar como trabajas tú. Entonces yo prefiero trabajar con alguien que pueda moldear. Porque si contratas, por supuesto, a un copy senior, primero te va a costar mucho dinero, te va a costar más si no es lo que quieres, no es lo que estás buscando, no es la forma de escalar, salvo que ya tengas una empresa grande y buscas perfiles senior, lógico, y buenísimo, y le pagas a la gente y te sacan el trabajo súper bien. Pero cuando tú estás empezando, cuando estás facturando una persona en este nivel, más o menos que te estoy comentando, pues está en los 3.000, en los 2.500, los 3.500, los 4.000, los 5.000. Ahí no tienes para coger y saltar 2.500 euros a una persona. Entonces, tienes que buscar un copy junior, un copy con ciertos conocimientos que te ayude, por ejemplo, a la fase de investigación y a colaborar contigo en
todo lo que he ido comentando antes, en que el cliente rellene el formulario, en que haga la investigación, en que se vaya a los foros, en que se vaya a Amazon, en que haga reuniones con el cliente de ciertas reuniones que no necesitas estar tú, a que en general te limpien mucha parte del trabajo de copy, que es más sencilla, que se puede procesar, que se puede documentar y que te facilitará tu trabajo a largo plazo. Como ya comenté en otro episodio, que también te dejo, que es el del primer paso para delegar una tarea, es importante con esta persona hacer microgestión. Es decir, yo le traigo un copy junior y le digo, este es mi proceso. Es decir, esto es mi proceso, que es muy importante. Yo así hago la investigación, estos son los documentos que uso, así me pongo a escribir y así lo entrego y así hacemos las correcciones. Entonces la persona tiene que aprender el proceso. Y tú de inicio no le das todo el proceso, le das una parte pequeña, le das la investigación quizás, solo esta parte. Entonces al darle solo esta parte, la persona la domina y puedes pasar de microgestión a largo plazo, quizás 3 meses por lo menos, a delegación, a que esa persona sea capaz de hacer la investigación y entregarte toda la información para que tú te pongas a escribir. Siempre, bueno, no es tan fácil, pero más o menos, ¿vale? Para que lo entendamos grosso modo. Entonces esta persona te elimina, pues, quizá un 40% del trabajo ya y no solo un 25%. Y si encima también metiste un asistente virtual que hace una parte de esto, casi que la mitad del tiempo puedes dedicarla a otra cosa. Puedes dedicarla a otras tareas o puedes dedicarla a escribir copy o a hacer otras tareas como captar clientes o lo que sea. Entonces, para mí estos son los 2 perfiles que se suelen contratar al principio y que veo que pueden hacer evolucionar más rápido tu negocio y escalarlo más rápido. Porque también ese copy junior, cuando va evolucionando, evidentemente sí podrás ya darle un proceso completo, un trabajo completo. Y decir, toma, fulanito, este trabajo lo llevas tú. Porque ya habrás aprendido todo el proceso. Habrás hecho un trabajo durante 3-6 meses de microgestión, de avanzar ahí, de que luego tome sus decisiones y tal, para que esa persona sea capaz de entregar un trabajo tal y como lo harías tú. Es más o menos igual. Evidentemente, todos tenemos nuestros matices, pero más o menos igual. Entonces, este proceso hay que comenzarlo por ahí. No se puede comenzar en plan, bla, toma, todo el trabajo a la vez. Porque la conclusión al final con esto que cuando delegas no es más allá de quitarte cosas, en plan, fuera. Es empezar a quitarte cosas con sentido. No empezar a crecer a base de parche, que es algo que hemos hecho mucho y que hemos cometido muchos errores, creciendo en plan, toma, necesito una persona que me ayude. Venga, bimba, ahí lo llevas. Búscate toda la vida para hacer todo este trabajo. Cosa que yo he hecho durante muchas veces y que he seguido haciendo hasta hace muy poco tiempo. Porque al final eso no funciona. Al final tienes muchos problemas, la gente no entiende lo que tiene que hacer, no sabe cómo lo tiene que hacer, no sabe cuál es el estándar de calidad y la gente se lía. Normal, es completamente normal. Entonces eso hay que evitarlo. Por eso yo te recomiendo que si tú, que me estás escuchando o me estás viendo, quieres escalar, estás en ese proceso, busques estos 2 perfiles. Y no los busques de inicio a 40 horas a la semana, no es necesario. Probablemente es mejor empezar colaborando poquito a poco con una carga, por decirlo de alguna forma, de gastos que sea asumible para ti. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues imagínate, contratas a un asistente virtual y empieza con 10 horas a la semana, 40 horas a la semana, al mes, una cosa así, que te vaya ayudando 2 horitas al día. Luego, si va bien, siempre es momento de subir y de pasar de colaborador a contrato, lo que tú quieras. Igual con el copy junior. Si lo tienes, pues empieza 10 horitas, 15 horitas por proyecto, como tú quieras, pero poquito a poco. Cuidado con ponerte una losa gigante de gasto muy pronto sin tener ni idea de cómo va a evolucionar tu negocio. Así que, recomendación, por resumirlo todo, contratar un asistente virtual primero y luego un copy junior o a la vez durante una bolsa de horas pequeña, 10, 15 horas a la semana e ir avanzando primero con el asistente virtual quitándote todas esas tareas que te restan y te hacen bajar tu habilidad para hacer copy y que si tiene conocimientos de copy que te ayude un poquito en el proceso y por otro lado el copy junior que te ayude a quitarte las partes del proceso que menos te gustan, que a la mayoría, por lo que yo tengo entendido muchas veces, es la investigación. A mí me gusta, pero hay gente que no le gusta tanto y también sí que es lo más fácil de procesar para que otra persona lo haga, mientras que escribir pues se puede procesar, pero es más difícil. Entonces, con esas 2 cosas, probablemente te liberarías de mucho tiempo, pero tienes que entender que no te vas a liberar mañana. Tú mañana pones a esas 2 personas y lo que vas a hacer es volcarte más trabajo, porque esas personas tienen que aprender y tienen que aprender de ti. Si no has hecho procesos, si no has establecido cómo se trabaja y tal, todo ese trabajo hay que hacerlo. Aunque también, oye, el asistente te puede ayudar a hacer ese proceso y el copy también. Entonces, al final, esa es mi recomendación. Si quieres escalar, ¿es necesario? No, ya has visto lo de Company of One, puedes leerte el libro si quieres, y hay mucha gente que no necesita escalar con un montón de equipos. Es una decisión que tú tienes que tomar y que si la tomas, yo te recomiendo estos 2 perfiles. Espero que esto te ayude para escalar en este mundo de locos del copywriting y que nos veamos en el próximo, o nos escuchemos en el próximo episodio.
Hasta luego.